¿Alguna vez has soñado con vivir en los tiempos bíblicos? Caminar junto a profetas, presenciar milagros, vivir en una época de fe pura y simplicidad. Olvídate por completo de esa romantización. Hoy vamos a desmontar esa fantasía dorada y sumergirnos en la realidad cruda y desnuda de lo que realmente significaba pasar un día o quizá toda una vida en la antigua Israel, entre el año 1000 antes de Cristo y el 100 después de Cristo. Prepárate, porque este viaje no tiene regreso rápido, ni agua corriente, ni antibióticos. Y te lo garantizo, al final vas a querer tu cama ortopédica, tu papel higiénico suave y tu penicilina de inmediato. Porque la verdad sobre los tiempos bíblicos no es solo incómoda, es físicamente insoportable, emocionalmente devastadora y espiritualmente compleja de una forma que nuestros libros escolares nunca se atrevieron a mencionar. Si eres de los que prefieren conocer la historia sin filtros idealizados, estás en el lugar correcto. Y si esta es tu primera vez aquí, prepárate. Este no es un canal que te va a arrullar con versiones dulcificadas del pasado. Estamos hablando de un periodo que va desde los reyes David y Salomón hasta los tiempos de Jesús, una era que muchos idealizan como gloriosa y llena de propósito divino. Pero la verdad es que el 99.9% de las personas que vivieron en ese tiempo nunca aparecieron en la Biblia, nunca presenciaron milagros y jamás vieron sus nombres escritos para la posteridad. Solo sobrevivían. O lo intentaban. La estructura social era sencilla. Nacías campesino, morías campesino. Si tenías suerte, morías de viejo a los 35 años. Si no, bueno, había tantas otras opciones encantadoras: hambre, disentería, guerra, parto, infección o simplemente el invierno. Y entre esos extremos, décadas de trabajo agotador bajo un sol implacable, noches heladas en casas de piedra mal construidas y la compañía constante de la incertidumbre. La fe no era un lujo contemplativo como lo imaginamos hoy. Era una necesidad vital, un escudo psicológico contra una realidad que se encargaba de recordarte cada día lo insignificante y frágil que eras dentro del gran esquema de las cosas. No había terapia, no había filosofía de autoayuda. Solo quedaba la esperanza de que alguna divinidad se preocupara lo suficiente por tu sufrimiento como para intervenir. A veces. Y me da curiosidad saber, mientras escuchas esto, probablemente estés cómodo, quizás recostado en una cama suave, tal vez tomando algo caliente o en una casa con calefacción. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas. Siempre es fascinante ver cómo la historia nos conecta a través del tiempo y del espacio, especialmente cuando exploramos épocas donde este tipo de comodidad era impensable. Nuestro viaje de hoy te llevará por una Jerusalén donde el olor de los sacrificios animales se mezclaba con el hedor de cuerpos sin bañar desde hacía semanas, donde los niños morían tan frecuentemente que muchos ni siquiera recibían nombre hasta cumplir algunos años, donde las mujeres eran propiedad legal y los hombres trabajaban hasta que sus cuerpos simplemente colapsaban. Y si te estás preguntando por qué alguien querría conocer esta realidad en lugar de dormirse con historias más reconfortantes, bueno, es porque hay algo profundamente liberador en entender cuánto hemos evolucionado, cuánto hemos conquistado y cuánto debemos valorar incluso los lujos más pequeños de la vida moderna. Mortal del siglo XXI, bienvenido a la vida en la antigua Israel, donde Dios era temido, la muerte era esperada y la esperanza era, bueno, era todo lo que quedaba. Soy tu narrador en historias aburridas para dormir. Y esta noche vamos a honrar juntos a quienes vivieron cuando simplemente estar vivos era un acto de resistencia frente a probabilidades aplastantes. Porque cuando mañana despiertes y abras un grifo, enciendas una luz o simplemente no sientas dolor al levantarte, entenderás que vives como un rey en comparación con el 99% de todos los humanos que han existido. Respira hondo ese aire filtrado y climatizado. Y prepárate para un viaje a un mundo donde cada respiración era una negociación con la supervivencia. El despertar brutal de la realidad. No despiertas con un suave despertador,
sino con el sonido histérico de gallos que parecen anunciar el fin del mundo, burros rebeldes que se niegan a aceptar otro día de trabajo forzado, y el llanto penetrante de niños que ya sienten hambre antes de que el sol haya salido por completo. Este concierto matutino no es opcional. Es la banda sonora obligatoria de una sociedad donde humanos y animales coexisten en una proximidad íntima y muchas veces caótica. El sol aún no ha terminado de salir, pero tu cuerpo, que hoy sería considerado joven y lleno de promesas a los 20 años, ya se siente viejo y desgastado a los 25, edad que en la antigua Israel ya se consideraba una avanzada mediana edad debido a una expectativa de vida brutalmente baja. Duele como si hubiera sido atropellado por una carreta cargada de piedras, y no es una metáfora poética, es la realidad de un cuerpo que ha trabajado desde la infancia en tareas que hoy solo serían adecuadas para máquinas industriales. Tus huesos crujen porque tu cama es literalmente el suelo de tierra compactada cubierto por una alfombra áspera tejida con fibras vegetales procesadas con técnicas que priorizan la durabilidad por encima del confort. Eso significa que raspan más de lo que acarician. Cada hilo fue trenzado a mano por mujeres cuyos dedos sangraron durante el proceso, y el resultado es una superficie que ofrece apenas la ilusión de separación entre tú y el suelo implacable. Si tuviste suerte en la vida, y eso significa haber nacido en una familia de artesanos especializados en cerámica, metalurgia o tejido, en lugar de pastores nómadas que viven con aún menos recursos, quizá tengas algunas pieles de cabra curtidas con orina fermentada entre tú y el suelo. Estas pieles, que representan meses de trabajo arduo, desde el sacrificio del animal hasta el proceso de curtido con sustancias que harían desmayar un carnicero moderno, son tu único lujo doméstico. Si no tuviste suerte en la lotería del nacimiento, bueno, el suelo es simultáneamente tu colchón, tu almohada y tu manta. La tierra endurecida, apisonada por décadas de pisadas humanas y animales, se ha moldeado a los contornos de los cuerpos que ahí duermen, creando depresiones permanentes que funcionan como camas personalizadas para cada miembro de la familia. Pero el verdadero horror matutino no es la dureza del lugar donde duermes. Es la sensación constante, inevitable y desesperante de picazón que domina cada centímetro de tu piel. Tu cuerpo no es solo tuyo, es un ecosistema vivo y próspero de pulgas saltarinas, piojos persistentes, chinches voraces y ácaros microscópicos que han hecho de ti su residencia permanente, su restaurante favorito y su lugar de reproducción. Estos parásitos no son visitantes ocasionales. Son inquilinos permanentes que se reproducen en tu cabello graso, lavado quizás una vez al mes, si acaso. Construyen nidos elaborados en las fibras de tu ropa que jamás se limpian realmente, y banquetean con tu sangre durante la noche como si fueras un buffet ambulante especialmente preparado para su comodidad. Rascarse al despertar no es una opción terapéutica sencilla. Ese movimiento brusco podría despertar a las ratas que duermen plácidamente en el rincón de tu casa. ¡Sí! Tu casa, donde pagas un alquiler emocional a través de la vigilancia constante y que comparten armoniosamente el espacio vital con tu familia de 6 personas, si todos sobrevivieron al invierno. 2 cabras que producen la leche esencial para la supervivencia, algunas gallinas que dan huevos esporádicamente cuando están de buen humor, y un burro ocasional que entra a protegerse del frío cortante de las noches en el desierto. La sinfonía olfativa de la supervivencia. El olor que impregna tu casa es una sinfonía olfativa compleja e ineludible. Una mezcla densa de humanidad sin bañarse durante semanas, porque el agua es demasiado valiosa para desperdiciarla en el cuerpo. Humo acre y constante de la chimenea que nunca se apaga del todo, ya que volver a encender el fuego es un proceso laborioso y peligroso. Excremento de animales que no se limpia con la frecuencia ideal porque hay tareas más urgentes. Y moho persistente que crece en las paredes de piedra mal selladas durante los meses húmedos. Es un aroma tan penetrante y constante que ya ni lo percibes, lo cual es una bendición evolutiva desarrollada a lo largo de generaciones. Porque si aún fueras consciente de la intensidad real de este cóctel olfativo, probablemente vomitarías todas las mañanas hasta morir de deshidratación.
Tu casa es una única habitación multifuncional, donde absolutamente todo ocurre. Nacimientos sangrientos asistidos por vecinas con experiencia, muertes lentas acompañadas de gemidos que duran días, peleas de pareja con objetos volando y maldiciones en arameo, educación infantil basada en gritos y palmadas, comidas compuestas principalmente de pan duro y cebollas, trabajo nocturno de tejido a la tenue luz de lámparas de aceite y, por supuesto, sexo que debe realizarse en silencio para no despertar al resto de la familia que duerme a pocos metros de distancia. La privacidad es un concepto que literalmente no existe en tu vocabulario porque jamás fue una posibilidad real. Cuando tu vecina está dando a luz, escuchas cada gemido de dolor y sigues el progreso del parto por los sonidos que atraviesan las paredes delgadas. Cuando la pareja de al lado discute sobre dinero, infidelidad o hijos rebeldes, conoces cada argumento porque las voces atraviesan perfectamente las construcciones precarias. Cuando alguien está muriendo, lo cual ocurre con alarmante frecuencia, debido a la total ausencia de medicina real, escuchas cada respiración entrecortada, cada quejido de dolor, cada palabra final susurrada a familiares que se despiden sabiendo que probablemente nunca volverán a ver a esa persona, ni siquiera en una pintura o fotografía que preserve su memoria. Las paredes están construidas con piedra irregular de calidad dudosa, unidas con barro que actúa como mortero mientras está húmedo, pero que se agrieta sin piedad bajo el sol del verano y deja entrar el viento helado durante el invierno. Cada grieta es una puerta abierta para insectos, pequeños roedores y corrientes de aire que hacen imposible mantener una temperatura confortable en cualquier época del año. El techo es una estructura ingeniosa pero precaria, hecha de vigas de madera cubiertas con paja densamente entrelazada, una paja que, irónicamente, alberga familias enteras de ratas que se reproducen alegremente sobre tu cabeza, serpientes pequeñas pero potencialmente venenosas que cazan a esas ratas y una variedad impresionante de insectos, incluyendo escorpiones ocasionales que periódicamente caen sobre ti durante la noche, transformando el acto de dormir en una auténtica aventura de supervivencia. La oscuridad como estilo de vida. No existen ventanas en el sentido moderno de la palabra, no hay vidrio, ni estructuras elaboradas, ni siquiera el concepto de vista panorámica. Solo hay agujeros estratégicamente ubicados en la pared, cubiertos con pieles de animales curtidas cuando el clima se pone especialmente hostil, pero que se mantienen abiertos la mayor parte del tiempo porque necesitas desesperadamente luz natural para realizar cualquier trabajo manual y aire fresco para poder respirar. Aunque ese aire venga perpetuamente cargado de polvo fino que se deposita en tus pulmones, humo que irrita tus ojos y el olor persistente de toda una comunidad que considera el baño una actividad sospechosa y potencialmente peligrosa para la salud. La única fuente de luz durante las largas noches es una simple lámpara de aceite de oliva. Y eso solo si tuviste una buena cosecha de aceitunas durante el año, si lograste prensarlas adecuadamente y si puedes darte el lujo de quemar ese aceite precioso en lugar de venderlo o usarlo para cocinar. Si no tuviste buena cosecha o si el aceite debe reservarse para necesidades más urgentes, simplemente vives en completa oscuridad desde el momento en que se pone el sol. Porque las velas son un lujo financiero que solo los mercaderes prósperos pueden permitirse con regularidad. Y la madera es demasiado necesaria para cocinar y calentar como para desperdiciarla en iluminación decorativa. Cuando por fin logras reunir suficiente energía para levantarte, navegando cuidadosamente para no pisar el pie de un pariente que aún duerme, la cola de una gallina irritada o algo indefinido y potencialmente repugnante que quedó en el suelo durante la noche, te das cuenta de que tu primera tarea del día será la ceremonia ancestral y universalmente temida, intentar hacer tus necesidades fisiológicas sin morir de vergüenza, enfermedad infecciosa o frío penetrante en el proceso. Esto no es una tarea sencilla, en una sociedad donde los baños privados son ciencia ficción. El papel higiénico no ha sido inventado.
y la infraestructura sanitaria consiste principalmente en hoyos cavados en la tierra compartidos por familias enteras, que se convierten en focos de enfermedad durante los meses más calurosos. La primera aventura, el ritual de la necesidad fisiológica. La primera aventura de tu día es lo que podríamos llamar, eufemísticamente, higiene matutina. Pero abandonemos toda pretensión civilizada. No hay absolutamente nada higiénico en lo que estás a punto de hacer. Es una experiencia que combina vulnerabilidad física, riesgo sanitario y humillación social en una sola actividad obligatoria. Tu baño es un agujero irregular en el suelo, cavado a mano en el fondo de la casa con herramientas primitivas, si tuviste la suerte extraordinaria de contar con un espacio propio para esa finalidad. Si no tuviste esa suerte, como la mayoría de la población, tu opción es el rincón específico del campo comunitario donde todos los habitantes del poblado hacen sus necesidades. Una especie de letrina al aire libre, donde el concepto de privacidad es completamente irrelevante. Las opciones para la limpieza personal después del proceso son limitadas y desalentadoras. Hojas secas que debes recolectar con anticipación y que pueden causar irritación severa si eliges la planta equivocada. Trozos de tela áspera que deben ser lavados meticulosamente y reutilizados indefinidamente, lo que aumenta el riesgo de infecciones. Piedrecitas lisas recolectadas en el río que requieren una técnica específica desarrollada tras años de práctica dolorosa. O simplemente agua, cuando hay agua disponible, lo cual está lejos de estar garantizado durante los periodos de sequía. El agujero sanitario no es lo suficientemente profundo porque cavar en suelo rocoso con herramientas de bronce es una tarea titánica. No se limpia con regularidad porque nadie quiere asumir esa responsabilidad espantosa. Y atrae enjambres de moscas en una cantidad que haría llorar de desesperación a un carnicero experimentado. Estas moscas no son solo molestas, son vectores de enfermedades que viajan alegremente entre los desechos humanos y tu próxima comida. El olor es tan intenso y penetrante que desarrollas la técnica defensiva de respirar únicamente por la boca. Pero esa no es una solución eficaz, porque ahora también estás literalmente probando el ambiente a través de las partículas suspendidas en el aire. Esta experiencia olfativo-gustativa se convierte en una memoria sensorial permanente que te perseguirá en cada visita posterior. Después de esta experiencia edificante e inevitablemente traumática, podrías considerar la posibilidad de lavarte. Pero aquí reside uno de los problemas fundamentales de tu existencia. El agua limpia es un lujo tan raro como el oro trabajado. El agua que tu familia usa con extrema parsimonia proviene de un pozo comunitario que también sirve como abrevadero de animales domésticos y salvajes. Ocasionalmente recibe desechos humanos cuando las lluvias intensas desbordan las letrinas primitivas, y es compartida por decenas de familias que depositan en ella su propia suciedad y sus parásitos. Esa agua tiene color propio, generalmente marrón o verdoso, un sabor característico que combina mineralidad con descomposición orgánica, y un ecosistema microscópico tan diverso y activo que podría ser objeto de estudios científicos si existieran los microscopios. Beber esa agua siempre es una apuesta. Usarla para la limpieza corporal es casi contraproducente. Un baño completo es una actividad que ocurre quizás 2 o 3 veces al año exclusivamente durante las épocas más cálidas, cuando la experiencia no terminará en una neumonía fatal. Y generalmente se realiza en grupo, por una cuestión de economía radical de agua y del jabón rudimentario hecho con ceniza y grasa animal. Te acostumbras progresivamente a tu propio olor y al aroma colectivo de los demás miembros de la comunidad porque absolutamente todos están en la misma situación desesperada. El concepto moderno de higiene diaria no solo no existe, es literalmente impensable. El guardarropa de la supervivencia. Tu ropa es exactamente la misma de ayer, de la semana pasada, y muy probablemente del mes pasado. Si tuviste una suerte excepcional en la vida, es decir, naciste en una familia de comerciantes prósperos, tal vez poseas 2 túnicas, una para usar mientras la otra se seca lentamente después de haberse mojado bajo una lluvia torrencial, porque lavarla con jabón es una fantasía impensable. El jabón efectivo aún no se ha inventado tal como lo conocemos, y los sustitutos primitivos son demasiado caros para usarlos de forma regular. El tejido de esa ropa fue hecho a mano por mujeres de tu familia durante meses de trabajo nocturno, teñido con sustancias naturales que se desvanecen rápidamente y remendado una y otra vez hasta que hay más parches que tela original.
Cada prenda cuenta la historia de años de uso intensivo. Sudor absorbido, manchas permanentes y reparaciones desesperadas. Ahora, con la higiene matutina concluida a través de compromisos dolorosos con la realidad, llega el momento del desayuno. Prepárate para una experiencia gastronómica que hará que valores incluso la peor papilla industrializada del mundo moderno o cualquier comida procesada que alguna vez hayas considerado incomible. Tu primera comida del día es una mezcla que podrías llamar diplomáticamente gachas, pero que en esencia es agua hervida, si hay suficiente combustible para hervir, mezclada con cualquier grano o semilla que tu familia haya logrado proteger de las ratas hambrientas, de la humedad destructiva que causa moho y de los recaudadores de impuestos, que confiscan regularmente parte de la cosecha familiar. Esta papilla puede contener cebada, el cereal más común y resistente, trigo, si tuviste una cosecha excepcional, lentejas secas, garbanzos molidos o legumbres deshidratadas trituradas en una consistencia que varía impredeciblemente entre caldosa, como sopa aguada, y espesa, como arcilla húmeda, pero nunca, jamás alcanza la categoría de apetecible o siquiera sabrosa. Se condimenta con sal si tiene sal, un mineral precioso que a veces vale su peso en plata. Con hierbas silvestres si tuviste tiempo y energía para recolectarlas en el campo, suponiendo que sepas diferenciar entre plantas medicinales y venenosas, o simplemente se sazona con desesperanza resignada, si ya no queda nada en el almacén familiar. El sabor es estrictamente funcional. No se prepara para el placer sensorial, ni para la satisfacción gastronómica, ni como experiencia culinaria. Se prepara con el único objetivo de proporcionar suficientes calorías para mantenerte funcionalmente vivo hasta el almuerzo, que será nutricional y sensorialmente idéntico a esta comida matutina. La bebida de la mañana definitivamente no es café aromático, que aún no ha llegado a esta parte del mundo y no lo hará por siglos. No es té reconfortante, que también es completamente desconocido en esta época y región. Tampoco es leche fresca, que se reserva para niños muy pequeños cuando está disponible. Tu opción líquida es agua, si tienes acceso a agua que no te matará de inmediato, o más probablemente, vino diluido en gran medida o cerveza débil con bajo contenido alcohólico. Sí, cerveza en el desayuno, incluso para niños pequeños, porque el proceso de fermentación elimina la mayoría de los microorganismos patógenos que convertirían el agua en una sentencia de muerte por disentería. Los niños de 5 años beben cerveza diluida con regularidad porque es estadísticamente más segura que el agua sin tratar. Haz una pausa y procesa esta realidad. El agua disponible es tan sistemáticamente contaminada que, médicamente, es más saludable dar alcohol diluido a los niños pequeños que permitirles beber agua pura. El deterioro dental. Una guerra perdida. Tu salud bucal es un desastre constante, progresivo e irreversible. No existen cepillos de dientes, ni pasta dental, ni hilo dental, ni enjuagues bucales, ni siquiera un concepto estructurado de higiene oral, más allá de masticar ocasionalmente ramas fibrosas. Una práctica que a veces ayuda, pero que con frecuencia introduce nuevas bacterias y fragmentos orgánicos en la boca. A los 20 años, probablemente ya hayas perdido algunos dientes por caries no tratadas, traumas durante el trabajo físico o infecciones que se extendieron desde las encías. A los 30 años, si llegas a vivir tanto, tu boca es un memorial de guerra dental, un museo viviente de destrucción oral progresiva. El aliento colectivo de toda la comunidad es considerado, unánimemente, un arma química no intencionada que podría disuadir a cualquier invasor. Las caries no se tratan médicamente. Se toleran estoicamente hasta que el dolor se vuelve físicamente insoportable, o hasta que el diente simplemente se pudre y cae por sí solo de la encía infectada. Las infecciones dentales matan personas con regularidad, no por falta de voluntad para tratarlas,
sino por la completa y absoluta ausencia de conocimiento sobre cómo hacerlo de forma efectiva. Durante el desayuno, masticas despacio y con deliberación, no para saborear la comida, que honestamente no tiene un sabor agradable, sino porque los dientes que aún te quedan duelen constantemente y tus encías están permanentemente inflamadas y sensibles. Cada mordida es un acto de valentía física. Cada trago, un pequeño triunfo personal sobre el dolor constante que se ha convertido en la banda sonora ineludible de tu existencia diaria. La textura áspera de las gachas irrita heridas abiertas en la boca. Los granos mal molidos cortan encías ya dañadas, y el acto simple de comer se transforma en una negociación compleja entre el hambre y el sufrimiento. Desarrollas técnicas específicas para colocar la comida lejos de dientes especialmente dolorosos. Usas principalmente un solo lado de la boca y tragas pedazos medio masticados para minimizar el contacto con las superficies dentales sensibles. Y entonces, con el estómago parcialmente lleno de algo que técnicamente puede clasificarse como alimento nutritivo, aunque sea mínimamente palatable, y con la necesidad calórica básica momentáneamente satisfecha, te preparas mental y físicamente para la parte verdaderamente brutal, exhaustiva y potencialmente peligrosa del día, el trabajo duro que determinará si tu familia cena esta noche o si vuelve a acostarse con hambre una vez más. La ilusión del progreso, el trabajo como lucha por la supervivencia. Si despertaste pensando que el día podría mejorar gradualmente después del desayuno aguado y doloroso, prepárate para una decepción monumental que redefinirá tu comprensión del sufrimiento humano. El trabajo en el Israel antiguo no es una carrera que eliges según tus habilidades o intereses. No tiene horario definido, ni incluye pausas, feriados, ni mucho menos satisfacción personal. Es una lucha diaria, implacable y desesperada contra la muerte por inanición, desamparo y olvido social. Pierdes esta lucha automáticamente en el momento exacto en que dejas de trabajar, ya sea por enfermedad, vejez, lesiones incapacitantes o simplemente agotamiento físico. No existe jubilación, ni seguridad social, ni sistema de bienestar. Solo existe trabajo, hasta la muerte. Tus herramientas de trabajo son extensiones primitivas y dolorosamente inadecuadas de tu propio cuerpo humano. Una azada rudimentaria hecha de madera resistente con una hoja de hierro forjado, si tuviste la suerte extraordinaria de nacer en una familia próspera, o una herramienta completamente de madera endurecida al fuego, si tu familia pertenece a la vasta mayoría empobrecida. Una hoz de metal que debe afilarse constantemente en una piedra áspera, un proceso que invariablemente resulta en cortes en las manos cuando la hoja resbala o cuando aplicas demasiada fuerza por desesperación, un arado pesado y mal equilibrado que debes arrastrar manualmente junto con un buey, si tu familia posee un buey, lo cual te coloca automáticamente en la clase media rural y despierta la envidia de los vecinos menos afortunados. Tus manos se convierten en una obra de arte involuntaria de la resistencia humana extrema. Permanentemente descalzos o protegidos apenas por sandalias precarias hechas de cuero mal curtido que se deshace con la humedad, desarrollan una suela natural tan gruesa y resistente que puedes caminar sobre piedras afiladas, espinas o superficies ardientes sin sentir dolor inmediato. Pero esta adaptación asombrosa tiene un precio doloroso. Grietas profundas que sangran con los cambios de clima, infecciones bacterianas constantes entre los dedos donde se acumula la suciedad y la humedad, uñas encarnadas que resuelves con un cuchillo sin filo porque no existen podólogos, y callosidades tan gruesas que a veces limitan la movilidad de los dedos. La continuidad implacable del trabajo. El trabajo nunca se detiene por razones que hoy consideraríamos perfectamente válidas. Ni la lluvia torrencial que convierte los campos en lodazales intransitables, ni el sol abrasador que provoca insolación y deshidratación severa, ni el viento helado que cala hasta los huesos, ni las enfermedades que debilitan el cuerpo. Trabajas con fiebre alta, porque la fiebre no paga impuestos ni llena el estómago de una familia hambrienta.
Trabajas con diarrea crónica, una condición común debido al agua contaminada, porque la diarrea no impide que los recaudadores implacables lleguen en época de cosecha para confiscar su parte de tu producción. Trabajas embarazada de 8 meses, trabajas durante el parto si es posible, y definitivamente trabajas al día siguiente del nacimiento, porque absolutamente nadie más realizará tu labor en tu ausencia. La jerarquía social es más rígida que una receta de gachas. Si naces campesino en una familia de campesinos, inevitablemente mueres campesino. Tus hijos morirán campesinos, tus nietos también. No hay sistema educativo que cambie tu clase social. No existen concursos públicos meritocráticos que abran oportunidades ni emprendimientos comerciales que eleven a tu familia a una categoría superior. Eres exactamente lo que naciste y seguirás siéndolo hasta morir. La movilidad social no existe ni siquiera como fantasía. Justo por encima de ti en la jerarquía está el propietario de las tierras donde trabajas como siervo. Él decide unilateralmente qué porcentaje de lo que produces con sudor y sangre le pertenece exclusivamente. Esa proporción varía entre el 50% y el 80% de toda tu producción, dejándote apenas lo suficiente para sobrevivir hasta la próxima cosecha. Por encima de ese propietario están los recaudadores de impuestos, representantes bien alimentados de autoridades político-religiosas distantes que nunca han visto tu rostro, nunca han sabido tu nombre, nunca han visitado tu aldea, pero que poseen un derecho divino incuestionable sobre el fruto de tu trabajo. Por encima de los recaudadores están los sacerdotes influyentes, que explican teológicamente que tu miseria abismal es voluntad directa de Dios, y que debes demostrar gratitud sincera por haber nacido en una familia que al menos posee un agujero rudimentario en el suelo para defecar, en lugar de tener que usar el campo abierto como los aún más pobres. Y en la cúspide absoluta de la pirámide está Dios, quien aparentemente consideró prudente y justo crear un mundo en el que el 99% de la población vive en sufrimiento físico y emocional constante para glorificarlo a través de la resistencia estoica ante una adversidad inescapable. El modo imposible, la vida de las mujeres. Pero si crees que la vida ya es brutalmente dura siendo hombre en el antiguo Israel, prepárate para conocer el verdadero modo imposible del juego de la supervivencia. Ser mujer en una sociedad patriarcal donde cada día es una maratón de responsabilidades inhumanas. Las mujeres trabajan sistemáticamente más horas que los hombres, tienen menos derechos legales que los animales domésticos de la familia, y viven bajo una presión psicológica constante en una sociedad que las considera al mismo tiempo absolutamente esenciales para la supervivencia familiar y moralmente culpables de todos los problemas y desgracias del mundo. Tu jornada de trabajo como mujer comienza oficialmente antes del amanecer, cuando te levantas para ordeñar las cabras mientras aún está oscuro, y termina oficialmente después de que todos los demás miembros de la familia ya están dormidos, cuando por fin puedes descansar unas pocas horas antes de repetir el ciclo. Durante ese tiempo, realizas una lista interminable de tareas, ordeñas cabras temperamentales que pueden patearte si están de mal humor, alimentas gallinas agresivas que pueden picotearte, cargas agua pesada desde el pozo comunitario que puede estar a varios kilómetros de tu casa, preparas todas las comidas familiares con ingredientes limitados, cuidas simultáneamente a varios niños, limpias la única vivienda compartida por humanos y animales, tejes ropa a mano por las noches, realizas reparaciones domésticas, ayudas activamente en la cosecha agrícola, plantas y mantienes un huerto familiar, conservas alimentos para los meses de escasez y además debes estar emocional y físicamente disponible para la reproducción siempre que tu marido lo decida. Quedar embarazada es al mismo tiempo una bendición económica necesaria, más manos para trabajar, y una posible sentencia de muerte que aceptas estoicamente. Concibes sin ningún concepto de planificación familiar, sin atención médica prenatal, sin vitaminas suplementarias, sin analgésicos para el parto, sin anestesia para complicaciones. La mortalidad materna es estadísticamente tan alta que tener hijos es literalmente apostar tu vida con cada embarazo. Aproximadamente 1 de cada 4 mujeres muere durante el parto o debido a complicaciones posteriores. No es una estadística abstracta, es una realidad visceral que acecha cada embarazo.
das a luz en casa, en condiciones sanitarias dudosas, asistida exclusivamente por otras mujeres de la comunidad que saben tanto de obstetricia científica como tú sabrías de ingeniería aeroespacial o neurocirugía. Su conocimiento médico se basa completamente en tradiciones orales, supersticiones locales y experiencias personales limitadas. Si algo sale mal durante el parto, sangrado excesivo, posición incorrecta del bebé, infección, presión arterial descontrolada, simplemente mueres en agonía. No hay médicos especializados, ni hospitales equipados, ni intervenciones quirúrgicas disponibles. Si el bebé muere durante el parto, una ocurrencia estadísticamente común, la culpa recae automáticamente sobre ti, por no haber rezado con suficiente fervor, por no seguir los rituales religiosos adecuados, o por haber cometido algún cepiña moral que trajo consigo un castigo divino. La ausencia de apoyo posparto. Si tienes la extraordinaria suerte de sobrevivir al parto con un bebé vivo, vuelves inmediatamente al trabajo arduo en cuestión de días, porque no existe el concepto de licencia por maternidad, no hay ayuda gubernamental o institucional, no hay estructura de apoyo social, más allá de la caridad ocasional y limitada de vecinas que también están abrumadas con sus propias familias. La recuperación posparto ocurre mientras sigues ordeñando cabras, cargando agua, preparando comidas y cuidando de otros hijos. Tu salud física se deteriora progresivamente con cada embarazo, pero no hay alternativa más que continuar. Tener muchos hijos es una necesidad económica para la supervivencia familiar a largo plazo. Más manos para trabajar, seguridad en la vejez, diversificación de riesgos, pero cada nuevo hijo es también una boca más que alimentar con recursos que ya son insuficientes para la familia actual. Vives en un dilema constante y angustiante, la necesidad de tener hijos contra la imposibilidad práctica de criarlos como merecen, con la nutrición adecuada y cuidados mínimos. ¿Y si por algún motivo demuestras demasiada independencia, un conocimiento profundo de hierbas medicinales y tratamientos naturales, o simplemente no te casas a la edad socialmente esperada? Existe el riesgo real de que te acusen de brujería. Una acusación que puede llevar al ostracismo social, a la expulsión de la comunidad o incluso a la muerte. Conocer medicina natural y tener éxito en los tratamientos puede interpretarse como señal de pacto sobrenatural con demonios o espíritus malignos. Ser soltera a los 25 años es automáticamente sospechoso, como si fuera una negación de los roles sociales que Dios ha ordenado. Ayudar a otras mujeres durante el parto, con un nivel de éxito elevado, puede interpretarse como evidencia de poderes sobrenaturales que amenazan el orden divino. Los niños, por su parte, no tienen infancia tal como la entendemos hoy. Un periodo protegido de desarrollo, juego educativo y descubrimiento gradual del mundo. A los 4 años ya realizan tareas productivas esenciales como espantar cuervos de los campos para proteger la cosecha familiar. A los 6 cargan cubos de agua que pesan casi lo mismo que ellos y ayudan a ordeñar animales temperamentales que pueden herirlos fácilmente. A los 8 años trabajan en el campo junto a los adultos durante jornadas completas bajo el sol abrasador. A los 12 años son legalmente consideradas personas adultas y biológicamente listas para casarse y repetir este ciclo intergeneracional de sufrimiento. La educación formal estructurada es un lujo exclusivo para los hijos varones de familias extraordinariamente ricas o para los futuros escribas y sacerdotes que servirán a las clases dominantes. La gran mayoría de los niños solo aprende el conocimiento mínimo necesario para sobrevivir, técnicas básicas de siembra y cosecha, cuidados rudimentarios de animales, obediencia incuestionable a las autoridades religiosas y civiles, y una aceptación resignada de que esta vida de privación y dolor es solo una preparación espiritual para una supuesta recompensa celestial en la próxima vida. El trabajo nunca se termina realmente, nunca se vuelve más fácil con el tiempo o la experiencia, y jamás ofrece una perspectiva realista de mejora sustancial en las condiciones de vida. Trabajas intensamente hasta que tu cuerpo ya no puede más, ya sea por edad, enfermedad crónica o una lesión incapacitante, y entonces mueres relativamente rápido. Las causas más comunes de muerte son el agotamiento físico extremo,
enfermedades infecciosas no tratadas, desnutrición crónica que lleva al colapso orgánico, o simplemente un cuerpo humano que no puede seguir siendo usado como herramienta de producción durante décadas sin descanso, sin mantenimiento y sin cuidados médicos preventivos. Si pensabas que el trabajo era la parte más difícil del día, es porque aún no conoces la medicina del Israel antiguo. Un sistema tan sofisticado como intentar arreglar un reloj con un martillo, con los ojos vendados. Tu cuerpo es un campo de batalla constante contra enemigos que no puedes ver, no entiendes y definitivamente no sabes cómo combatir. Enfermedades que hoy se curan con una pastilla de 10 centavos eran sentencias de muerte precedidas por meses de agonía. La disentería es tu compañera más fiel. No hay día en que tú o alguien de tu familia no sufra de dolor abdominal, diarrea o ambos al mismo tiempo. Esto ocurre porque el agua que bebes proviene de fuentes contaminadas con excrementos humanos y animales. La comida se prepara con las mismas manos que manipulan estos desechos. El concepto de esterilización aún no ha sido inventado. Vives con lombrices intestinales como si fueran mascotas internas. Compiten contigo por los pocos nutrientes que logras absorber, dejándote con hambre incluso después de comer. Los niños tienen el vientre hinchado no porque estén bien alimentados, sino porque están llenos de parásitos. Las infecciones cutáneas son tan comunes que tener la piel limpia y sin heridas sería considerado sospechoso. Cortes pequeños se convierten en llagas, llagas en úlceras, úlceras en gangrena. No hay antibióticos, no hay pomadas eficaces, ni siquiera hay conocimiento sobre qué causa una infección. La lepra es el terror absoluto de la comunidad. No porque sea siempre fatal, sino porque se interpreta como castigo divino por pecados terribles. Los leprosos son expulsados de la sociedad, obligados a vivir aislados, anunciando su presencia con campanas para que los puros puedan alejarse. Familias enteras son destruidas cuando uno de sus miembros muestra síntomas que ni siquiera se diagnostican con precisión. La malaria, transmitida por los mosquitos que se reproducen en las aguas estancadas, provoca fiebres tan altas que literalmente te cocinas por dentro. Sin antipiréticos ni tratamiento, simplemente ardes hasta que la fiebre desaparece, o tú desapareces. Muchos eligen la segunda opción. La neumonía mata más que las guerras. En invierno, cuando las casas mal construidas dejan entrar frío y humedad, la tos se transforma en flema, la flema en dificultad respiratoria y esta en una muerte lenta por asfixia. Mueres ahogado por tus propios pulmones. Ahora hablemos de la medicina disponible para tratar todo esto, si es que puede llamarse medicina a una combinación de superstición, tortura y pensamiento ilusorio. Tus médicos son rabinos que saben más de interpretación de textos sagrados que de anatomía humana, curanderas locales que basan sus tratamientos en tradiciones orales transmitidas sin verificación alguna, y de vez en cuando un viajero que afirma haber aprendido secretos curativos en tierras lejanas. El diagnóstico médico es simple. Si estás enfermo es porque pecaste, o tu familia pecó, o tu comunidad pecó, o porque demonios han tomado tu cuerpo, o comiste algo impuro, o miraste lo que no debías, o simplemente no rezaste lo suficiente. El tratamiento, por lo tanto, consiste en rezar intensamente, ayunar aunque ya estés desnutrido, aislarte socialmente y aplicar una variedad creativa de sustancias por dentro y por fuera del cuerpo. Se practican sangrías cortando tu piel con cuchillos sin esterilizar y dejándote sangrar hasta que los humores malignos salgan con la sangre. El problema es que los humores nunca se van, pero tú quedas más débil y vulnerable a nuevas infecciones. Las purgas intestinales se inducen con hierbas que provocan vómitos y diarreas violentas, supuestamente para expulsar la enfermedad. En la práctica, terminas deshidratado, más débil y con el sistema digestivo aún más irritado. Los exorcismos se realizan cuando ninguna otra explicación funciona. Te amarran mientras el curandero grita, reza, quema incienso, te rocía con agua bendita y a veces te golpea con ramas de plantas sagradas para expulsar a los demonios. Las cirugías existen, pero son actos desesperados, sin anestesia, sin conocimientos anatómicos y con herramientas como cuchillos desafilados, sierras de madera y cauterización con hierro al rojo vivo. La mayoría prefiere morir antes que someterse a eso.
Los dientes se extraen con alicates oxidados mientras varias personas te sujetan. No hay anestesia, más allá de emborracharte lo suficiente para que pierdas parte de la conciencia, pero no el dolor. Los partos complicados se resuelven con empujones, jalones, brebajes dudosos y mucha oración. Si la madre sobrevive, es un milagro. Si el bebé también, es casi una resurrección. Las fiebres altas se tratan sumergiéndote en agua helada o cubriéndote con paños mojados, provocando un choque térmico que muchas veces mata más rápido que la fiebre. La esperanza de vida promedio es de 35 años si eres hombre, menos si eres mujer, debido a los riesgos del parto. Pero esa cifra engaña. Muchas personas mueren en la infancia, lo que baja la media. Si llegas a los 15 años, podrías alcanzar los 50, y si llegas a los 50, eres considerado un anciano sabio y venerable. La mortalidad infantil es tan alta que las familias ni siquiera dan nombre a los recién nacidos durante los primeros meses. No vale la pena encariñarse con alguien que probablemente no sobrevivirá. Las epidemias arrasan comunidades enteras en cuestión de semanas. Cuando llega una peste no hay cuarentenas organizadas, ni tratamiento, ni prevención. Las personas simplemente mueren una tras otra hasta que no queda suficiente gente viva para enterrar a los muertos. Los cuerpos se entierran rápidamente en fosas comunes, a menudo sin ceremonia, simplemente porque no hay tiempo ni recursos para rituales largos cuando la mitad del pueblo está muriendo. La muerte no se ve como un fracaso médico, sino como voluntad divina. Eso, paradójicamente, brinda cierto consuelo. No mueres porque la medicina falló. Mueres porque Dios decidió que era tu hora. Y así se libera a los médicos de toda culpa y se transfiere la responsabilidad a una fuerza superior que supuestamente tiene un plan más grande. Pero sorprendentemente, hay pocas formas de garantizar que no serás asesinado por razones religiosas. La fe se convierte en tu única herramienta psicológica contra la desesperación absoluta. Cuando tu hijo muere de fiebre a los 3 años, no puedes simplemente aceptar que la vida es cruel y aleatoria. Eso te llevaría a la locura. Entonces crees que Dios necesitaba un ángel más, o que tu hijo fue salvado de sufrimientos mayores, o que esto es parte de un plan más grande que tú no puedes comprender. Cuando tu cosecha es destruida por una plaga de langostas, no puedes aceptar que la naturaleza es impredecible. Eso te haría perder toda esperanza. Entonces crees que Dios está poniendo a prueba tu fe, o que está castigando pecados que cometiste, o que está preparando una recompensa mayor que llegará en la próxima estación. La oración se convierte en tu actividad más constante, no porque seas particularmente devoto, sino porque es lo único que puedes hacer ante la mayoría de tus problemas. Enfermo, reza. Hambriento, reza. Aterrorizado, reza. No hay otras opciones prácticas disponibles. Los rituales religiosos estructuran tu día y dan significado a actividades que, de otro modo, serían mera supervivencia animal. Bendecir la comida transforma una papilla aguada en una comunión sagrada. Orar antes del trabajo convierte el trabajo forzado en servicio divino. Dar gracias al final del día convierte un día más de sufrimiento en una prueba superada. Pero la fe también trae consigo sus propias formas de terror. Vives bajo constante observación divina. Dios ve cuando envidias el rebaño del vecino. Dios sabe cuando tienes pensamientos impuros sobre la hija del comerciante. Dios cuenta cada vez que cuestiona su justicia cuando mueren niños inocentes y prosperan los malvados. Y Dios, al parecer, mantiene un registro meticuloso de todas esas transgresiones para ajustar cuentas en el futuro. Un futuro que puede llegar en cualquier momento, sin previo aviso y con consecuencias eternas. Si has sobrevivido a la mañana de trabajo y a los terrores espirituales del mediodía, es hora de enfrentar lo que se considera almuerzo en el Israel antiguo. Prepárate para una experiencia que te hará preguntarte si el hambre no sería de hecho una opción más apetecible. Tu dieta es monótona más allá de toda comprensión moderna. Comes los mismos 5 o 6 ingredientes preparados de las mismas 3 o 4 formas todos los días, durante toda tu vida. La variedad culinaria es un concepto que no existe. Comes para sobrevivir, no para disfrutar. El pan, si es que se le puede llamar así, está hecho con cualquier grano disponible, trigo, si tienes una suerte excepcional, cebada, la mayoría de las veces, o una mezcla de semillas, legumbres molidas y ocasionalmente corteza de árbol cuando los tiempos son especialmente difíciles. Este pan tiene la consistencia de un ladrillo y el sabor de ladrillo. Es lo suficientemente duro como para romper dientes débiles, pero no puedes remojarlo para ablandarlo, porque eso desperdiciaría agua valiosa o vino que necesitas para beber.
La masa se prepara en cuencos de barro que nunca se limpian adecuadamente porque el jabón no existe y el agua limpia es escasa. Estos cuencos desarrollan su propia población bacteriana que fermenta la masa de formas imprevisibles, generando sabores que van desde lo agrio hasta lo francamente tóxico. El par se hornea en hornos comunitarios alimentados con estiércol seco de animales. Sí, excremento es tu combustible de cocina. Esto le da al pan un aroma y sabor característicos que aprendes a ignorar, pero que los visitantes de otras regiones notan de inmediato. Tu dieta es monótona más allá de toda comprensión moderna. Comes los mismos 5 o 6 ingredientes preparados de las mismas 3 o 4 formas todos los días durante toda tu vida. La variedad culinaria es un concepto que no existe. Comes para sobrevivir, no para disfrutar. La proteína proviene principalmente de legumbres secas, lentejas, garbanzos, frijoles de variedades que hoy se considerarían no aptas para el consumo humano. Estas legumbres a menudo están infestadas de gorgojos y otros insectos que no puedes eliminar por completo, así que comes la proteína extra sin hacer demasiadas preguntas. La carne es un lujo extraordinario reservado para festividades religiosas, celebraciones de bodas o situaciones en las que un animal muere de enfermedad y debe consumirse rápidamente antes de que se pudra por completo. No catas a un animal sano para comer. Los animales vivos producen leche, huevos, lana y trabajo. Los animales muertos solo producen una comida. Cuando comes carne, generalmente proviene de animales enfermos o heridos, lo que hace que cada almuerzo sea una experiencia espeluznante. No hay refrigeración, así que la carne debe consumirse el mismo día en que el animal muere o debe ser salada y secada al sol. La sal es extrema y difícil de comprar, así que por lo general eliges la primera opción y comes la carne medio cruda, esperando que el fuego haya matado cualquier cosa que pudiera matarte. Por lo general, esperas a que el pan esté descompuesto y te recuerde a los peores días de tu vida. Y todo esto te parece normal porque nunca has tenido nada mejor. Esta es tu dieta en Israel antiguo. Los vegetales frescos son estacionales y limitados a lo que crece naturalmente en la región, o lo que logras cultivar en un huerto diminuto sin que te lo roben los vecinos hambrientos. Cebollas, ajo, algunas hierbas, pepinos ocasionales. Las frutas son aún más raras. Higos en temporada, uvas si tienes suerte, dátiles si vives cerca de palmeras. La mayoría de tus vegetales son hojas, raíces y cortezas que recoges durante caminatas, esperando que tu conocimiento tradicional sobre lo que es comestible sea correcto. El envenenamiento accidental por plantas es lo suficientemente común para que cada comida sea un pequeño acto de fe. Los lácteos provienen principalmente de cabras, ocasionalmente de ovejas. La leche no está pasteurizada, obviamente, así que siempre está en el límite entre nutritiva y letal. La bebes fresca cuando puedes, o la dejas agriar naturalmente para hacer un tipo de queso cuajado con textura de arena y sabor a pie sucio. Ese queso suele ser tu única fuente de grasa y proteína de alta calidad, así que lo comes incluso cuando está claramente echado a perder, incluso cuando tiene gusanos, incluso cuando te causa cólicos intestinales violentos. Los condimentos prácticamente no existen. La sal es cara y preciosa. La pimienta no existe en tu región. Tus opciones de sabor son sin sabor, ligeramente salado si tuviste suerte, o amargo por hierbas silvestres que no identificaste bien. La miel es el único endulzante disponible, y es tan rara y valiosa que una cucharada tiene el valor equivalente a un día entero de trabajo. El azúcar no ha sido inventado. Las frutas dulces son eventos anuales que esperas como si fueran festivales. Tu bebida estándar es agua de calidad dudosa, vino diluido, porque el vino puro es demasiado caro para beberlo regularmente, o una cerveza débil hecha de granos fermentados. Todas estas opciones pueden causarte diarrea, pero la alternativa es morir de sed. Comes con las mismas manos que trabajan la tierra, cuidan a los animales y se encargan de tus necesidades fisiológicas. Los tenedores no existen. Los cuchillos son herramientas demasiado valiosas como para usarlas solo para comer. Los platos son cuencos de barro agrietados que conservan sabores y bacterias de comidas anteriores. La comida se prepara en ollas de barro sobre fuego abierto, alimentado por estiércol, leña escasa o cualquier material combustible disponible. No hay control de temperatura, no hay temporizadores, no hay termómetros.
Cocinas hasta que la comida parece lista o hasta que se acabe el combustible. La conservación de alimentos es un arte desesperado. Secas, salas, ahumas o fermentas todo lo que puedes, porque desperdiciar comida es literalmente jugar a la ruleta con la muerte. Pero estas técnicas a menudo resultan en alimentos que son técnicamente comestibles, pero gastronómicamente cuestionables. Ratas, insectos y otros animales pequeños compiten agresivamente por tu comida. A menudo te despiertas y encuentras tu reserva de granos parcialmente devorada por visitantes nocturnos, obligándote a decidir entre comer granos contaminados con orina de rata o simplemente no comer. Entonces, querido oyente del siglo XXI, después de este recorrido por la realidad cruda y desnuda de la vida en el Israel antiguo, ¿cómo te sientes ahora al quejarte de que tu café está frío o de que el internet va lento? Has pasado las últimas horas acompañando un día típico de alguien que vivió hace 2000 años y descubriste que típico en aquella época incluía despertar con dolor, trabajar hasta la extenuación, comer algo que apenas merecía llamarse comida, convivir con enfermedades que hoy se curan con una simple pastilla, enfrentar la posibilidad diaria de una muerte violenta y tratar de dormir mientras el cuerpo duele y la mente se preocupa por la supervivencia. La fe religiosa en ese contexto no era un lujo filosófico para gente con tiempo libre que contemplaba el universo. Era una herramienta psicológica de supervivencia absolutamente esencial. Era lo que impedía que una población entera se hundiera en el desespero total ante una existencia con más sufrimiento que alegría, más incertidumbre que seguridad, más muerte que vida. Cuando lees en las Escrituras que la gente temía a Dios, ahora entiendes que ese temor no era solo reverencia, era el reconocimiento realista de que vivías a merced de fuerzas completamente fuera de tu control y que tu única opción era aceptar esa impotencia y encontrar sentido en la sumisión. La gratitud por pequeñas bendiciones, un día sin lluvia durante la cosecha, un niño que no murió en su primer año de vida o una herida que no se infectó, no era piedad forzada. Era reconocimiento genuino de que esas cosas eran realmente milagrosas en una época en la que la norma era pérdida, enfermedad y muerte prematura. Y ahora, mientras te preparas para dormir en tu cama suave, en una casa calentada o enfriada según tu preferencia, después de comer alimentos cultivados por otras personas, procesados por máquinas, condimentados con especias de continentes lejanos y preparados con agua limpia, que llega a tu cocina por un sistema en el que ni siquiera tienes que pensar. Quizá, solo quizá, puedas encontrar un momento de apreciación genuina por el hecho extraordinario de haber nacido en una época en la que ser humano no es sinónimo de sufrimiento constante. Tus antepasados lucharon, sufrieron, sobrevivieron y mantuvieron su fe en condiciones que harían que la gente moderna simplemente renunciara a vivir. Lo hicieron para que tú pudieras estar aquí hoy, quejándote de problemas que ellos habrían considerado bendiciones inimaginables. Así que la próxima vez que tu vida parezca difícil, recuerda, no estás despertando con dolor en una casa infestada de ratas, no estás bebiendo agua contaminada, no estás trabajando hasta el agotamiento con herramientas primitivas, no estás esperando a ver si un pequeño corte se convierte en una infección mortal, y no te acuestas con hambre sobre una superficie dura mientras rezas para sobrevivir hasta la mañana siguiente. Ganaste la lotería cósmica simplemente por existir en el siglo XXI. Lo mínimo que puedes hacer es reconocerlo antes de quedarte dormido en tu colchón ortopédico, entre sábanas limpias en una habitación iluminada, segura y silenciosa, salvo por los ruidos suaves de una civilización funcionando a tu alrededor. Buena noche, y que tus problemas modernos te parezcan tan pequeños como realmente son, cuando los comparas con todo lo que la humanidad ya enfrentó y superó para que tú pudieras estar aquí, hoy, cerrando los ojos en paz. Si pensaste que el día era desafiante, prepárate para descubrir que la noche en el Israel antiguo transforma cada momento de descanso en una prueba de resistencia física y mental que haría que un sobrevivencialista moderno se rinda en la primera hora. Cuando el sol se pone, no simplemente enciendes la luz y continúas con tus actividades. Te sumerges en una oscuridad absoluta que sería considerada claustrofóbica para cualquier acostumbrado a la iluminación artificial.
La única luz disponible proviene de lámparas de aceite, si tienes aceite para quemar, o de una fogata, si tienes combustible para mantenerla encendida. Estas lámparas producen una luz débil y parpadeante que apenas ilumina 1 metro a tu alrededor. Echan humo constantemente, llenando tu casa con una neblina aceitosa que irrita los ojos y la garganta. El olor del aceite quemado se mezcla con todos los demás aromas de tu hogar, creando una atmósfera que haría que un inspector moderno de incendios evacuara el lugar sin dudarlo. Mantener una lámpara encendida toda la noche consume recursos que tu familia probablemente no tiene. Por eso, a menudo eliges ahorrar combustible y simplemente vivir en una oscuridad total en cuanto el sol desaparece. Esto significa que cualquier actividad nocturna, cocinar, reparar herramientas, cuidar enfermos, ocurre a oscuras o a la luz vacilante de llamas improvisadas. La temperatura por la noche varía de incómoda a potencialmente mortal dependiendo de la estación. En verano, tu casa de piedra y barro se convierte en una sauna sofocante que retiene todo el calor del día. Sudas sin parar, te deshidratas mientras duermes y te despiertas con dolor de cabeza y mareos. En invierno, esa misma casa se transforma en un refrigerador húmedo donde puedes ver tu propio hálito. Las paredes agrietadas dejan pasar el viento helado. Tu cama sobre el suelo de tierra absorbe el frío como una esponja y duermes en breves siestas entre temblores incontrolables. Tus opciones de calor son limitadas. Usar toda la ropa que tienes al mismo tiempo, que no es mucha. Compartir calor corporal con otros miembros de la familia, incluyendo niños pequeños que se orinan durante la noche, o mantener una pequeña fogata interior que consume combustible escaso y llena la casa de humo tóxico. Las mantas son lujos reservados para familias prósperas. Te cubres con pieles de animales mal curtidas que conservan olores, atraen insectos y se endurecen con el frío. O usas tejidos ásperos hechos por la propia familia con fibras que pican la piel y se deshacen con el uso. Dormir es una actividad fragmentada y poco reparadora. No tienes matraz, ni una almohada adecuada, ni protección contra insectos nocturnos. Tu matraz es la tierra batida cubierta con paja, que alberga ratones, pieles que esconden pulgas, o simplemente la tierra batida que absorbe humedad y frío. Te despiertas varias veces durante la noche por niños llorando, animales moviéndose en la casa, dolores en el cuerpo por la superficie dura, picazón causada por las picaduras, necesidad de orinar, que implica salir de casa y caminar hasta el hoyo en el patio, o simplemente por frío o calor extremos. La privacidad durante el sueño no existe. Toda la familia duerme en la misma habitación, frecuentemente en la misma área. Escuchas cada respiración, cada movimiento, cada conversación en susurros, cada actividad corporal de los demás. La intimidad conyugal ocurre mientras los niños duermen a pocos metros de distancia. Los sonidos nocturnos del exterior son una fuente constante de ansiedad. Cualquier ruido puede significar ladrones intentando robar tu pequeña reserva de comida, animales salvajes buscando refugio o grupos armados cruzando la zona. No tienes sistemas de seguridad, solo esperas que tu puerta de madera mal ajustada sea suficiente para disuadir a los intrusos. Durante las tormentas, tu casa se convierte en una experiencia acuática. El techo de paja gotea por varios puntos, creando charcos de barro en el suelo. El viento fuerte hace que toda la estructura se sacuda y crujan las paredes como si fueran a colapsar. Los rayos iluminan brevemente el interior, revelando agua bajando por las paredes y familias de ratas corriendo para resguardarse. Las necesidades fisiológicas nocturnas son un desafío logístico e higiénico. No hay baños interiores, así que orinar o defecar por la noche implica salir de casa, caminar hasta el lugar designado, frecuentemente resbaloso y peligroso en la oscuridad, hacer tus necesidades sin papel higiénico ni instalaciones de limpieza y volver esperando no haber pisado algo desagradable o peligroso en el camino. Los niños pequeños a menudo no pueden hacer ese recorrido nocturno, por lo que los accidentes dentro de casa son comunes. Eso significa despertar con olores y humedad que debes limpiar sin agua corriente, sin productos de limpieza y sin luz adecuada para ver lo que estás haciendo.
Las enfermedades se manifiestan con más intensidad durante la noche. Las fiebres suben, la tos empeora, los dolores se agudizan cuando estás acostado sobre una superficie dura. No hay analgésicos nocturnos, no hay jarabe para la tos, no hay medicinas para bajar la fiebre. Simplemente sufres hasta que amanece y el día trae distracciones que hacen que el dolor sea un poco más soportable. Las pesadillas son especialmente vívidas cuando tu vida despierta ya es un reto constante de supervivencia. Sueñas con invasiones, muertes familiares, cosechas arruinadas o castigos divinos, y despiertas sin estar seguro si fue una premonición, un recuerdo o simplemente tu mente procesando los horrores cotidianos de la existencia.